Hoy es día de conversaciones por la sustentabilidad. Muy buenos días, tardes a todo el público de Imperfecto Radio y a todos los seguidores de este programa de conversaciones por la sustentabilidad. Mi nombre es Óscar Aldape. Hoy sí me acordé de decirlo, regularmente se me olvida presentarme, doy casi por hecho que ya saben quién les habla, pero seguramente muchos de ustedes que nos están escuchando por primera vez o por una de las primeras veces, pues no sabrán el nombre de esta persona que les habla. Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición de Conversaciones por la Sustentabilidad. Hoy vamos a hablar con un especialista en Derecho. Ahorita presento unos poquitos más detalles. También vamos a retomar la sección El Día de... Y este programa va a estar muy concentrado precisamente en hablar del día de, que ya se los contaré ahorita. Los que son conocedores o que son cercanos a toda esta temática ambiental, pues tendrán muy presente que se celebró el 26 de julio, el recién pasado 26 de julio que se conmemora. Y si no, pues mientras ahí vayan googleando, y a ver si de aquí a que llegamos a mencionarlo, pues escriban en los comentarios, aquí abajo en la página de Imperfecto van a encontrar el globito dorado donde pueden empezar a enviar sus mensajes. También pues ya saben, en nuestras redes sociales, @porlasustentabilidad. Y sin más, pues voy a comentarles a quién tenemos el día de hoy. Él es Efraín Armando Olachea. No les voy a decir hace cuánto los conocí para que no saquen cuentas, pero él es licenciado en Derecho, egresado del Tecnológico de Baja California. Cuenta con una maestría en Derecho Ambiental y Política Pública por la Universidad del Medio Ambiente, que precisamente ahí es donde tuve el gusto de conocerlo, de intercambiar, que fueron dos años, aunque no fueron de tiempo completo, pero pues por ahí nos conocimos y nos frecuentábamos, y pues de algún modo es un gusto que tanto con él como varios de las personas, de los buenos amigos que hicimos en ese espacio de tiempo y espacio físico, incluyendo también el espacio virtual, pues no se ha perdido el contacto. Eso es algo que da gusto. Pero bueno, ya me desvié. Estaba hablando de Efraín, que tiene una década de experiencia principalmente enfocado al derecho ambiental y a proyectos socioambientales. En cuanto a políticas públicas, pues ha logrado la conformación y consolidación del actual Comité Estatal de Humedales de Baja California. Esperamos que siga funcionando con todo, y ahorita que nos cuente Efraín. Y pues a nivel federal ha estado incidiendo en la regulación jurídica de arrecifes coralinos y rocosos. También tiene una importante trayectoria, que eso nos va a contar mucho en Wild Coast o Costa Salvaje. Actualmente es manager de políticas públicas para México. Efraín, muchas gracias, bienvenido. Gracias, Óscar. De verdad que para mí es un placer y un honor compartir con toda tu audiencia, pues todo el tema de la sustentabilidad, el tema de pues cómo va el cuidado de los recursos naturales. Y si bien pues tengo una década de experiencia, pues realmente el éxito ha sido un trabajo en equipo de Wild Costa Salvaje, que es la organización que represento y en donde he hecho toda mi carrera ambiental. Y pues un placer saludarte a ti y a toda tu audiencia. Muchas gracias. Y pues yo creo que vámonos de lleno a eso, porque seguramente habrá pocas personas que conozcan a Wild Coast. Incluso yo la conocí hasta que tú lo empezaste a mencionar, que yo lo escuché de ti. Fue que me enteré francamente de la existencia, y me parece que hacen una labor muy importante. Entonces, pues, ¿qué te parece si por ahí empezamos? Que nos cuentes un poco, incluso algunos trapitos de cómo llegaste ahí a Costa Salvaje, de lo que tú nos quieras contar, y pues qué es lo que hace Costa Salvaje particularmente en México. Pues mira, quiero iniciar contándole a tu audiencia sobre mis inicios en la conservación y cómo, pues por mi formación de abogado, no es muy común que seamos los primeros defensores del medio ambiente, porque regularmente cuando estudiamos la carrera siempre nos dicen que hay que defender, o sea, entramos con ese espíritu de querer que se haga justicia. Obviamente todos los que habitamos este planeta siempre
tenemos la conceptualización de la justicia de dar a cada quien lo que se merece. Y pues conforme te va pasando la formación, te van metiendo materias, te meten derecho ambiental, y yo créeme que la odiaba, o sea, la odiaba tanto que decía, es una materia de relleno, fue, de verdad, salí con muy buen promedio de la universidad, pero fue la única materia que reprobé en toda la carrera, o sea, imagínate. Pasan los años y de verdad que la vida te va poniendo en situaciones y en lugares en donde tú menos te lo esperas. Finalmente empezó, de ahí quiero iniciar como este discurso de cómo Costa Salvaje nace en el año 2000, pero nace en Estados Unidos. Y entonces resulta que en el año 2007 se establece la oficina en México con toda esta intención de pues, salvar nuestros recursos naturales. Entonces yo empiezo a trabajar a colaborar con un abogado que conocí en un trabajo anterior, y él me fue metiendo a su despacho de abogados, y empecé yo a conocer a estas personas. Serge Dedina y Jay Nichols fueron los fundadores, y que Serge Dedina es una persona que se crió en Sudamérica, Centroamérica, surfeando con las comunidades costeras de Uruguay, de esos países tan hermosos, y pues conoce también, incluso hizo una maestría en Baja California Sur, así es que él ya se siente también como parte de la comunidad mexicana. Habla muy bien el español y funda esta organización porque él se considera un ciudadano del mundo, y sobre todo el trabajo de los fundadores fue conservar los recursos naturales, no solamente de Estados Unidos y México, sino también de todo el mundo. Tan así que llegamos a tener proyectos en Cuba, y eso nos ha empezado a posicionar como un equipo internacional que conserva los ecosistemas costeros y marinos, que enfrenta el cambio climático a través de soluciones naturales. Entonces así fue como yo entré a la organización, como por mero accidente. Sin embargo, cuando empecé a conocer pues los recursos naturales de las zonas que trabajamos, me empecé a enamorar de verdad del medio ambiente, y tan es así que tuvieron que pasar alrededor de unos 7 años para que yo decidiera ahora sí empezar la maestría en Derecho Ambiental y Política Pública, para fortalecer más mis habilidades y pues ahora sí que poner mi trabajo al servicio de la naturaleza, que al final no tiene voz, y es muy triste ver cómo estamos perdiendo los recursos naturales y nadie hace nada, o la ciudadanía lo único que hace es ver cómo están perdiendo sin poder hacer algo, y no es porque no quieran, sino porque el mismo sistema en el que nos hemos involucrado como Estado mexicano no hemos permitido la integración de la sociedad o la articulación de la sociedad civil en el diseño de las políticas públicas. Y fue así entonces como nuestro trabajo desde el año 2000 ha venido impactando en la conservación de las costas de la península de Baja California y de California en Estados Unidos, a través del involucramiento de los estudiantes para que ellos mismos se apropien de sus recursos naturales, y a través de la educación ambiental. Creemos que la educación de las futuras generaciones va a ser crucial para que estas personas, al momento de crecer y que ellos empiecen a tomar decisiones, porque finalmente son quienes en un futuro van a educarse y van a tomar los cargos públicos, que consideren obviamente al medio ambiente como el vehículo para que realmente podemos seguir existiendo como ser humanos. Y después empezamos también a trabajar con el tema de cambio climático. A diferencia de otras honorables organizaciones que trabajan particularmente objetos de conservación, como por ejemplo la conservación de ciertas especies, como la tortuga, la ballena, o también las aves, o los reptiles, los insectos, la flora y la flora y fauna en general. Nosotros nos enfocamos más en la conservación de los ecosistemas en general, sobre todo los costeros, para mantener la integridad y la funcionalidad de los servicios ecosistémicos de estos. Entonces creemos que el cambio climático ahorita, como un fenómeno que nos está afectando a todos los seres humanos, porque imagínate, la temperatura promedio del ser humano es de
de 36.5 grados. Uh-huh. Imagínate, 2 grados más de temperatura y ya sentimos fiebre, nos sentimos con un cansancio y nos sentimos muy mal. El cambio climático es el mismo síntoma que está desarrollando. México tiene una regulación ambiental bastante robusta y entre esos acuerdos internacionales que México ha liderado o ha participado está el Acuerdo de París, que recientemente en el 2019 habla sobre los impactos del cambio climático. Como el hecho de que si te aumenta 2 grados más la temperatura planetaria a causa de las actividades humanas, está empezando a hacer unos estragos increíbles en la dinámica de los ecosistemas costeros y se está perdiendo biodiversidad, pero lo más grave es la pérdida de esos servicios ecosistémicos, es decir, que no nos están ya proveyendo de los mismos volúmenes de alimentos que ahorita. O sea, imagínate que si seguimos perdiendo nuestros peces, pues nuestra independencia alimentaria va a empezar a fallar. Ese es el problema del cambio climático. Entonces tenemos que evitar la subida de la temperatura de 1.5 grados centígrados. ¿Y cómo lo estamos haciendo en Costa Salvaje? O pues lo estamos haciendo a través del fortalecimiento en la conservación del manglar, que obviamente es lo que estamos celebrando actualmente. Y a ver si hubo, ya nos revisaremos, nos enteraremos si hubo quien nos escribió que haya adivinado de qué iba esa celebración precisamente. Pero antes de ir con ello, quiero retomar algo de lo que mencionaste ahorita, que dentro de una descripción general que nos diste de Costa Salvaje, pues también parte de la visión desde dónde operan. Y de ahí quiero preguntarte, a tu punto de vista personal o a la concepción que tenga como tal Costa Salvaje, como tú gustes, pero es sobre el cambio climático, que, bueno, yo lo he pensado así, que nos estamos a nivel general, digámoslo, concentrando mucho en el fenómeno, como bien lo decías, en el fenómeno tal cual del cambio climático, porque pues, como lo dice, lo estamos sintiendo, lo estamos viendo, en algunos casos pareciera que lo vemos nada más a distancia, pero está. Sin embargo, la pregunta aquí es, ¿tú cómo lo ves? ¿Como una causa, como una consecuencia? ¿Y qué tan apropiado es como centrarnos, incluso a veces hasta un poco paranoicamente, en el fenómeno del cambio climático como tal, durante la búsqueda de evitarlo precisamente? Pues es una pregunta, yo creo que es tipo Miss Universo. Preguntas demasiado complejas. Y precisamente quiero abordar el tema desde esa parte de la complejidad, como el medio ambiente, si biológicamente su funcionalidad es bastante compleja porque son muchos procesos biofísicos, bioquímicos, intervienen la interacción de otros ecosistemas que dependen de entonces hay una interacción. Es súper, súper complejo, no nos alcanzaría el programa para definirlo. Sin embargo, el tema del cambio climático, yo me quiero remontar desde los momentos en que empezó a ser investigado. Incluso orgullosamente quien lideró estas investigaciones fue un mexicano, Mario Molina, incluso ganador del premio Nobel, que habla sobre los efectos de la contaminación y cómo es el desgaste de la capa de ozono. Y a través de los años esto dio pie a que se establecieran ya la Convención Marco de Cambio Climático, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que es la política ambiental a nivel internacional que empezó a regular este fenómeno. Y precisamente sobre la base de la jerarquía de las leyes, como, bueno, yo desde mi punto de vista como abogado, pues la doctrina es una fuente formal del derecho y cómo estas investigaciones científicas son las que precisamente respaldan la toma de decisiones gubernamentales en diversos temas, especialmente en el medio ambiente. Y en base con esas investigaciones de cómo la temperatura planetaria está afectando la dinámica de los ecosistemas, sí es importante entender la complejidad de que el fenómeno del cambio climático es a causa de las actividades humanas, de la misma, después de la revolución industrial, cómo empezamos
a avanzar a pasos agigantados en la producción de bienes y servicios también, pero particularmente en el tema de los bienes y la sociedad, en una sociedad consumista, finalmente somos la última persona que tiene ese producto, pero por ejemplo este termo en el que yo sustentablemente estoy usando, porque evito estar utilizando estos envases plásticos. Sin embargo, para obtener este termo que está hecho de metal, pues tuvo que tener un proceso de producción que depende de la minería. Entonces, realmente, ¿qué tan sustentable es tener un vaso reutilizable cuando realmente las políticas en nuestro país son de aprovechamiento y no de conservación? Porque finalmente, como una sociedad capitalista, estamos buscando el consumir bienes y servicios. Y bien, pues ahora, ¿a qué voy con todo este discurso? Que el cambio climático ha sido pues por la producción de estos bienes, de las emisiones de los conocidos gases de efecto invernadero, que son el dióxido de carbono y el metano, como los principales contaminantes que quedan como una nube suspendida en nuestra capa de ozono, y que eso hace que el efecto invernadero de nuestro planeta, que la temperatura planetaria aumente, evite los procesos hidrodinámicos, y sobre todo porque el metano es más, o más bien acumula más el calor. No te lo sabría explicar como aterrizándolo porque hay ciencia detrás de eso, pero concentra más calor el metano y el dióxido de carbono. Entonces, por eso es que como es más denso, la temperatura planetaria aumenta y tenemos estas sequías, estos cambios de las estaciones, el fenómeno del niño, que es como todas estas lluvias torrenciales exageradas por una alteración del clima, o el efecto de la niña, que es el caso contrario, que ahora viene la sequía. Y pues atendiendo a ese tema de que el cambio climático sí es una causa de las actividades humanas, en el que sí es cierto, no podemos dejar de producir bienes, pero sí podemos compensar esa huella de carbono a través de la restauración, de la conservación y la protección de los sumideros de carbono, que en este caso son los manglares, porque los manglares absorben hasta 50 veces más dióxido de carbono que los bosques tropicales y secuestran de 4 a 5 veces más dióxido de carbono en la superficie lodosa. Haz de cuenta que así como nos enseñaron en la primaria la fotosíntesis con los árboles terrestres, igual funciona con los manglares. Los manglares secuestran este dióxido de carbono y lo almacenan en el lodo. De hecho, por eso el lodo, cuando hacemos la ciencia de hacer los estudios de las mediciones, ese núcleo de lodo tiene unas franjas como muy negras porque ahí se está acumulando el dióxido de carbono que se secuestra. Y también hay ciencia detrás de que si se talan estos manglares, el fuste empieza a emanar, más bien a sacar todas ese dióxido de carbono que ya estaba almacenado en el lecho lodoso. Es decir, que si cortas o talas el manglar, se escapa todo ese dióxido de carbono, entonces contribuye a que se sigan aumentando los gases de efecto invernadero. Y con esto damos pie precisamente a la sección del día D. Y entonces, como ya escucharon ahorita algunos de los datos y referencias que nos hace Efraín, el Día Internacional de la Conservación del Ecosistema de Manglares, o de la defensa de los ecosistemas de manglares, que fue aprobado por la UNESCO en 2015, y precisamente donde donde lo principal era evitar el avance de las compañías mercantilistas para comerciar en sus diferentes facetas a través de los diferentes medios de extracción, de sustitución o de cambios de uso de suelo, siempre en detrimento de estos ecosistemas. Pues entonces la intención es reducir el avance en el daño a los ecosistemas de manglar. La FAO menciona o da el dato de que en los últimos 40 años han desaparecido más del 50% de los manglares del mundo. Y por ejemplo, de la importancia
que tiene, ahorita ya nos mencionaste alguna, bueno, una de las cosas en la que es muy importante, como un reservorio de dióxido de carbono que supera por mucho, nos decías que 50 veces a un ecosistema de arbolado terrestre. ¿Cómo qué otras cosas, qué otros valores tiene un ecosistema de manglar como para que justifique, que lo sabemos, pero sabemos que está bien justificado, pero para tener la información más clara del por qué debemos o se debe de conservar? Mira, la importancia de los manglares es tanta que, en primer lugar, tenemos en nuestro país diversas especies de mangle, que son el mangle blanco, el mangle rojo, el mangle negro y el mangle botoncillo. Tenemos 4 especies de mangle que son especies protegidas por la norma oficial mexicana NOM 059 de la Semarnat, que es el listado de las especies en peligro, amenazadas o sujetas a protección especial por nuestra legislación. Están como peligro de extinción, pero en este caso están como una especie protegida. Incluso la Ley General de Vida Silvestre, en su artículo 60-ter, establece que queda prohibida su poda y su tala. Y pues de ahí viene ya la protección de estos ecosistemas. Es como para dar un poquito el antecedente cómo es que están protegidos en nuestro país. También están regulados a través de la norma oficial mexicana NOM 022 Semarnat 2003, que es la que habla particularmente de los al aprovechamiento de los humedales, particularmente con ecosistema de manglar, y cómo hace especial énfasis en su conservación, porque precisamente cuando se empezó a legislar este tema del artículo 60-ter y el discurso para poder hacer la norma oficial mexicana de protección de los manglares, que es la NOM 022, es muy curioso cómo la exposición de motivos que argumenta la creación de esta norma habla sobre todos estos beneficios ambientales para la humanidad, tanto de provisión de alimentos como de seguridad alimentaria, y sobre todo como un medio de defensa para las poblaciones costeras. Para empezar, los manglares, como siempre están en estas zonas inundables o en la zona federal marítimo terrestre de nuestras costas, nuestro país tiene más de 11,200 kilómetros de costa en todo el territorio. Y todas estas especies de manglar se distribuyen a lo largo de la península de Baja California, particularmente desde Bahía Magdalena hasta toda la parte alta del Golfo de California, Sonora, Sinaloa, todas estas comunidades hasta Nayarit, Oaxaca, Chiapas, están invadidas de manglares. Los manglares son la fuente principal de provisión de alimentos para la humanidad, porque los manglares, que tienen unos zancos, unas raíces muy profundas que van hacia abajo de la zona inundable, de las zonas lodosas, son criaderos de las especies de importancia comercial para la pesca. Entonces, todos los camarones, todas las larvas se crían en las raíces de los manglares para que pues finalmente las podamos aprovechar como parte de nuestro sistema alimentario, y cómo la pesca depende de la conservación de los manglares, porque es la matriz de crianza de todas las especies, y como una barrera de protección para los seres humanos. Incluso la exposición de la NOM 022 habla de cómo el tsunami en Sumatra, Indonesia, mató muchísimas vidas. Ha sido el evento ambiental o el desastre natural en nuestra época moderna más grave de todo el planeta, sin contar los innumerables terremotos que también han habido a lo largo del mundo. El hecho de que no existieran los manglares, o que se haya deforestado toda esa zona de manglar en Sumatra para dar paso al desarrollo costero, fue lo que vino impactando, porque hubo otra isla contigua que también le impactó en la misma escala, pero como este territorio no era un sitio de importancia turística, todos sus manglares estaban conservados intactos. ¿Qué le pasó a la comunidad? Absolutamente nada, porque los manglares funcionaron con esta como barrera de la intensidad y la fuerza de la ola que impactó en la costa. Son una barrera de defensa natural, porque las raíces de los manglares de verdad son fuertísimas. O sea, sacarlas con la mano es imposible, de hecho. O sea, si tú quieres arrancar una raíz, no vas a poder.
porque precisamente además son tan flexibles como las palmeras, que ya ven que vemos las imágenes de repente cómo están los vientos y ráfagas de más de hasta 100 kilómetros por hora y le están casi tocando la punta de la palmera al suelo y son demasiado flexibles, y los manglares son más flexibles todavía. Entonces imagínate si sostienen todas esas ráfagas de viento y esas columnas de agua de los tsunamis. También beneficia al ser humano como defensa. No obstante que los manglares funcionan como amortiguadores de las inundaciones porque absorben muchísima agua. Así que y aparte, pues el tema de calidad del aire, porque secuestran, o más bien capturan ese dióxido de carbono en la atmósfera y al mismo tiempo lo almacena en este lecho lodoso que es donde se dan los manglares, y que también los pastos marinos y las marismas son ahora sí que ecosistemas que dependen de una interacción, y son a los que se les conoce como ecosistemas de carbono azul. Y esto para diferenciarlo del carbono verde, que es de los bosques terrestres, y diferenciarlo del carbono. Sí te andaba perdiendo ahí al final, pero pues de hecho, mira, ahorita quiero conectar esto porque nos empezaste contando que odiabas la materia de derecho ambiental. Y más adelante también mencionaste que, o sea, como que te apropiaste de ella o te encariñaste con ella hasta que empezaste bueno, fue una serie de sucesos, pero como que el gancho más importante es hasta que empezaste a conocer pues diferentes paisajes, diferentes ecosistemas, en particular de la península. Y esto me brinca ahorita porque ya se habrá dicho, lo habrán escuchado alguna frase de que pues no puedes querer o querer conservar algo de lo cual pues ni siquiera sabes de su existencia, o como por qué lo voy a guardar, para qué me sirve, cosas por el estilo, ¿no? Y también decía yo hace un momento que lo mencionaba para los efectos del cambio climático, que pareciera que a la distancia vemos que está presente y a veces no lo percibimos, a lo mejor porque estamos en cierto espacio, en cierta burbuja donde esos efectos no se habrán sentido, o tus actividades, por ejemplo, si no formas parte de una familia campesina, pues no notas quizás que han cambiado el régimen de lluvias, por decir algo. Y en cuanto a los humedales, ahorita en particular, pues me gusta que nos compartas estos datos, y es en sí una línea importante de por cuál existe Conversaciones por la Sustentabilidad, que es precisamente pues para que podamos ir conociendo varias cosas. Muchas de ellas no las podremos vivir más que a través de lo que nos cuentan los invitados como tú, quienes han estado cerca. Ojalá de ahí le nazca a alguien para irlo a conocer o regresar a ciertos ecosistemas y verlo con otros ojos. El punto de todo este rollo es que saber qué es lo que nos brinda o qué es de lo que nos vamos a perder. También dicen, nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. A lo mejor aquí en este caso que nos mencionaste de los tsunamis, quizás ojalá, aunque ya tarde, valoren la presencia que tenían antes de estos ecosistemas de manglar, que los quitaron por el desarrollo turístico, cosas que nada que ver, ¿verdad? No suceden acá en nuestro país, y que quizás pues haya, sí, siempre ciertos intereses que van a seguir moviendo las piezas del tablero, pero al menos pues la Vox Populi, la ciudadanía, conociendo ya a qué riesgos se está enfrentando en el caso de que se les permita que triunfen esos ciertos intereses, pues quizás ya nos den también más tanto herramientas como incluso energía para hacer una defensa un poco más seria, ¿no? Más enérgica. A reserva de que quieras agregar algo a esto, si no, paso con algo que te quiero preguntar. Prefiero mejor la pregunta. Bueno, pues nos estuviste ahorita hablando o mencionaste algo de la legislatura que existe para México y algunos de los acuerdos que existen a nivel internacional, pero particularmente en estos, personalmente tengo esta duda que va en dos sentidos en cuanto al cumplimiento de lo que mandan estos acuerdos o convenios internacionales, y es ¿qué sucede si no se cumplen, además de
la obviedad de que sufriremos las consecuencias ambientales, por ejemplo, pero digamos jurídicamente, ¿qué sucede si un municipio, si un estado o si en lo general el país no da cumplimiento a esos compromisos a los que se ha suscrito? Hablándose, por ejemplo, de la Agenda 2030 o en cuanto a cambio climático. Pues ahora sí que es una pregunta de la cual sí te ando dominando, porque pues finalmente todo el tema de derecho y de legislación es mi expertise. Entonces, pues en temas de compromisos y tratados internacionales, estoy buscando una lámina precisamente que habla sobre eso, e incluso hasta me voy a atrever a compartirte la pantalla, porque sí me gustaría que tu audiencia pues la viera, porque sobre todo es el marco normativo sobre todos estos ecosistemas importantes, como ecosistemas de humedales, los manglares, pastos marinos, todo lo que tiene que ver con el carbono azul, y cómo esto está asociado a la conservación y a la lucha contra el cambio climático. Si puedo ver que esté compartiendo, sí, ¿verdad? Listo, sí. Entonces, para quienes nos están escuchando en Imperfecto Radio, pues sigan en el programa, escúchenlo completo, toda esta conversación y váyanse a nuestro canal de YouTube, denle ahí en suscribirse para que en cuanto publiquemos el video en el canal, pues le llegue la información. Vean la completa la conversación otra vez. Bueno, si traen poco tiempo, sáltense hasta esta parte para que vean esta lámina que nos está compartiendo Efraín y que vamos a estar compartiendo a la vez en el video en nuestro canal de YouTube. Adelante, Efraín. Sí, de todos modos, para la audiencia que nos está escuchando a través del podcast, les quiero empezar a hablar sobre el tema de los acuerdos y tratados internacionales que están vinculados con la conservación de los ecosistemas de carbono azul, que son los manglares, los pastos marinos y las marismas, y cómo está relacionado su cumplimiento. En términos de regulación o en temas de jerarquía de leyes, existe una pirámide que se llama la pirámide de Kelsen y habla sobre que la Constitución es la ley suprema de toda la Unión, y después debajo de ella están los tratados y los convenios internacionales. Luego por debajo están las leyes generales, por debajo las leyes federales, y debajo están todos aquellos decretos, normas oficiales mexicanas y reglamentos de carácter federal. Debajo están las leyes expedidas por las entidades federativas. Debajo de esta jerarquía están las municipales. Debajo están la jurisprudencia y todas estas tesis que emanan de la Suprema Corte, la doctrina, los principios generales del derecho. Como en derecho ambiental está el principio de el que contamina paga, hasta otro derecho de el que no quería ocasionar un daño ambiental, pero que finalmente lo causa, tiene la obligación de reparar el daño. Y pues de eso es que, como nuestra Constitución y los tratados internacionales en discusiones y criterios que han sacado la Suprema Corte, dice que los tratados internacionales en materia de derechos humanos y la Constitución están por el mismo nivel de jerarquía de cumplimiento de las leyes. Y recordemos, o más bien les quiero decir, que los tratados internacionales que México suscribe con otras partes u organismos internacionales, los tiene que aprobar el Senado de la República. Y ya una vez que se aprueben, según la Ley Federal de Celebración de Tratados Internacionales, se publican en el Diario Oficial de la Federación y son ley suprema de toda la nación. Y entonces en esta lámina que inicia con la convención relativa a la conservación de los humedales internacionales, especialmente como hábitat de especies acuáticas, firmado en Ramsar, Irán, el 2 de febrero de 1971. Perdón, el nombre está larguísimo, yo no los hago, yo no los invento, así los crean. Y por eso es que le llamamos comúnmente como la Convención de Ramsar, que es la especialista en el tema de humedales. Esta se firmó en 1971, pero México la ratifica hasta 1986. Y después, en el año 2017, pero bueno, fue en 2017-2018, la Conferencia de las Partes Contratantes
lanza una resolución asociada a la Convención de Ramsar, que es la 13.14, relacionada con el carbono azul, y que habla de los manglares, de los pastos marinos, de las marismas, de la integralidad del paisaje de los humedales, y pues por eso es que este tratado internacional es vinculante con nuestra legislación. Es decir, que como México lo firmó, se ratificó y es ley suprema de toda la nación, adquiere México los compromisos, que se le llaman los compromisos internacionales. ¿A qué nos comprometemos nosotros como país para conservar nuestros recursos naturales? Porque la intención de cuidar los recursos naturales entre todos los países es porque existe una conectividad entre los ecosistemas de un país y de otro. Voy a poner un ejemplo. Estados Unidos siempre invierte mucho dinero a través de la cooperación internacional en México, porque como las ballenas migran desde Alaska hasta la laguna de San Ignacio en Baja California Sur, no le conviene que tengamos problemáticas de contaminación en Laguna San Ignacio ni de desarrollo que amenacen las poblaciones, porque imagínate qué pasa si desaparece la especie o disminuyen sus poblaciones. Estados Unidos también se ve afectado. Lo mismo pasa con la conservación de las tortugas. Vienen nadando las pobres desde Japón y si nos las venimos comiendo aquí en Oaxaca, pues realmente en Japón ya va a dejar de depender de ese recurso, porque también el avistamiento de tortuga marina genera mucho dinero pues es una especie muy carismática y la gente quiere ver los lanzamientos de las tortuguitas al mar y genera turismo. Y es por eso que siempre entre los países se están cooperando, precisamente porque la conectividad de los recursos es universal, es mundial. O sea, lo que viene contaminando exageradamente China impacta al clima de México. Así es que por eso estos tratados internacionales se crea la ONU para que los países se reúnen a resolver estas problemáticas y tienen una estructura muy parecida a un país. O sea, la gobernanza y la toma de decisiones a nivel internacionales se ponen sobre estos organismos internacionales como la ONU, medio ambiente, como también puede ser el convenio sobre diversidad biológica, que sale de la Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza, que es la autoridad internacional también más importante a nivel mundial, y surgen estos tratados internacionales, y que mientras México se comprometa a su cumplimiento a través de su firma y ratificación, entonces todas las decisiones que se tomen en las conferencias de las partes son de observancia obligatoria para el país, en ciertos casos, porque en muchas son recomendaciones y en otras sí se insta a los países a que cumplen ciertos objetivos, como por ejemplo en 1988 con el Protocolo de Montreal, que le recae el Convenio de Viena para la protección de la capa de ozono, que son las políticas públicas que han nacido del desarrollo de la ciencia, como la de Mario Molina y sus investigaciones en la capa de ozono. Por eso es tan importante la multidisciplinariedad con la que nosotros trabajamos, en el que sumando los esfuerzos de la comunidad científica y de nosotros en la parte de políticas públicas, queremos integrar esa ciencia para que se tomen mejores decisiones y que escalen así a nivel internacional como este Protocolo de Montreal. Después, en 1992, nos adherimos al Convenio sobre Diversidad Biológica, que es ahorita de los más importantes en tema de biodiversidad, y saca a su vez las metas Aichi, y en ese mismo año sale lo que les platicaba anteriormente, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, y es ahorita el acuerdo vinculante internacional más importante. Y en el año 2000 nos adherimos al Protocolo de Kioto. Sin embargo, entra en vigor a partir del 2005 y establece un mecanismo de desarrollo limpio en la Conferencia de las Partes Contratantes número 3. Y esto también México se compromete a desarrollar este mecanismo para posteriormente en el 2015 la Asamblea General de la ONU en la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible lanza la Agenda 2030 con todos esos objetivos y metas que los países se comprometen a observar y a cumplir. Y después nace en el 2016 el Acuerdo de París, que hasta ahorita es el más importante en términos de la reducción
de esa temperatura planetaria para que no llegue al 1.5 grados centígrados, para evitar alcanzar esos 2 grados que pueden ser catastróficos y que precisamente están alineados a la Convención Marco sobre Cambio Climático. Todas estas que tú ves aquí o que les mencioné a toda tu audiencia son el cuerpo normativo internacional que también es de observancia obligatoria en México. Nosotros como organización, como Costa Salvaje, estamos estructurados legalmente de tal manera que podemos hacer incidencia de políticas públicas. Ha habido últimamente un discurso de presidencia en el que nos acusan de que intervenimos en asuntos públicos y que atacamos a la soberanía del país. Sin embargo, por derecho tenemos una estructura legal y que incluso en la misma Política Nacional de Desarrollo y en el Programa Sectorial de Medio Ambiente se garantiza a las organizaciones de la sociedad civil participar en el diseño de políticas públicas ambientales. Y entonces es lo que nosotros impulsamos, que se conserven los ecosistemas de carbono azul como los manglares, pastos marinos y marismas, para que precisamente cumplamos estas metas con las que nos comprometimos a nivel internacional. Imagínate que en el Acuerdo de París nos comprometimos al 2030 a reducir en un 22-25% las emisiones de gases de efecto invernadero, así como otros países también se han comprometido, y crear todos estos sistemas que permitan la compensación de otros países que están más industrializados, porque precisamente el protocolo de Kioto hace esta especificación entre los que tienen, ya le llaman las diferencias comunes, pero diferenciadas. Es decir, no tenemos el mismo desarrollo industrial de China, entonces China tiene una mayor responsabilidad ambiental que México, pero aún así México tiene que hacer en proporción y a escala de sus emisiones, diseñar estas políticas climáticas para que abonemos al cumplimiento de las metas internacionales y sigamos preservando todos estos recursos naturales de los cuales depende la existencia humana y de los cuales se alimenta. Y bueno, ahorita estamos en más de la mitad del país con próximas gobernaturas nuevas, que recién fueron las elecciones ahora en julio, y también ahorita se me fue el dato y como dicen por ahí, un titipuchal de municipios, 1,500 más o menos si no me equivoco, 1,700, que están haciendo también cambio de administración. ¿Qué les correspondería hacer ahora que deben de desarrollar, de diseñar sus planes de desarrollo estatal, municipal? ¿Y tienen algún riesgo de alguna especie de sanción o algo más grave si incumplen alguno de estos tratados? O sea, si no contemplan en sus planes de desarrollo la existencia de estos acuerdos internacionales. Eso depende claramente de quiénes están asesorados. Por eso es que es bien importante que cuando vayamos a tomar la decisión de a quién vamos a poner en los cargos públicos y quién va a empezar a tomar decisiones, tiene que allegarse de un muy buen equipo de trabajo que considere todo este tipo de temas, desde el tema biológico, el tema social, el tema de inclusión, todos los compromisos internacionales. No nomás tiene que considerar esa parte, sino tiene que hacerse un consenso y acercarse con las personas que sean especialistas en la materia y sobre todo que influyan en la opinión pública para que podamos transitar hacia el diseño de políticas que hagan un blindaje de estos ecosistemas. Nosotros en particular como organización trabajamos de la mano con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, precisamente para abonar a los esquemas de protección y de conservación de los manglares. El tema de concesiones de la zona federal para las dependencias de la administración pública se llama acuerdo de destino. Entonces impulsamos para que la CONAM solicite estas áreas de zonas marinas inundables que son bienes propiedad de la nación y en donde hay estos ecosistemas para que los destine a la conservación. En el tema de la planeación territorial, ahora que empiezan las nuevas administraciones de los estados y de los municipios y que tienen que hacer esta, no tanto planeación territorial, sino la planeación programática de los planes estatales de desarrollo, que es básicamente la Biblia por la que se van a guiar los próximos 6 o 3 años. ¿O debería?
o deberían, exacto. Ahí es donde si viene la actualización de toda la política territorial de los estados para que considere la integralidad del paisaje, sería lo ideal. Pero hay algo que resaltar, que las decisiones públicas se toman en consideración del costo-beneficio, y muchas veces este tipo de instrumentos, el diseñarlos llega a ser un tanto costoso, y es dinero que debería de salir por ley del erario público. Sin embargo, por el tema de las reducciones presupuestales, como a la misma autoridad ambiental, a la Semarnat como cabeza de sector, le han reducido desde su creación en el año 2000 el 75% de su presupuesto. Y lo peor y lo más grave es que conforme van pasando las administraciones sexenales, se aumentan más las áreas naturales protegidas, competencia de la federación, pero en esa misma proporción es que se le están quitando los recursos. Entonces ya no es un tema de legislación, ya no es un tema de política pública, es un tema más de manejo, es un tema de que hace falta más recurso público para el cuidado del medio ambiente. No es justificación que la salud pública tenga mucho más dinero que la conservación del medio ambiente, o que las instituciones de gobernación sean muy privilegiadas con los presupuestos y el sector ambiental cada vez sea recortado, al igual que la cultura, al igual que temas indígenas y equidad de género. Yo creo que debería de haber un presupuesto público bastante robusto para todos los sectores administrativos. Entonces, ese es el problema, que sí tenemos una buena legislación ambiental, tenemos muchos compromisos internacionales, pero el tema es la gestión de los recursos y las capacidades de los tomadores de decisiones, que incluso nosotros hemos logrado con la CONAMP el desarrollo de capacidades, y por eso es que también muchos de nuestros proyectos de conservación han sido muy exitosos, porque nosotros no luchamos en contra del gobierno, nosotros trabajamos con el gobierno para fortalecer esas capacidades y que realmente se haga el trabajo. La cooperación internacional son los pilares tanto de la política nacional como de la política internacional para los recursos naturales. Entonces, ya no estamos hablando de un tema de regulación territorial, sino de un tema de gestión y de manejo de los recursos naturales. ¿Qué oportunidades conoces tú que existen a la par de este manejo deseable que ocurriera en los territorios locales, conectado con oportunidades a nivel internacional que estén a su vez vinculadas con estos acuerdos? Para empezar, hace mucha falta sensibilización de parte de la sociedad hacia nuestros legisladores en el tema ambiental. Y ese también es parte de nuestro trabajo, involucrarnos con tomadores de decisiones a nivel legislativo, que aunque nos acusen de estar interviniendo en asuntos de soberanía, realmente no lo estamos haciendo, porque estamos cuidando el patrimonio natural del país para que éste siga operando de manera que nos beneficie. El tema de legislación va muy asociado al tema del interés jurídico que tienen las personas o que tenemos las organizaciones de la sociedad civil para involucrarnos en el diseño de presupuestos. Los presupuestos de las dependencias públicas los hace directamente el Congreso y no interviene nadie más que los secretarios de Estado junto con la presidencia, y ellos deciden qué es prioritario y qué no es prioritario. Y eso es lo grave, porque nos ponemos a diseñar o se ponen a diseñar políticas públicas muy románticas, pero no se etiquetan los recursos. Entonces es como si yo quiero en mi casa hacer un tercer piso y lo pongo por escrito y lo pongo muy bonito con planos arquitectónicos, pero si nadie me da el dinero o yo no genero ese dinero, es algo que no se va a hacer. Y lo mismo pasa con todas nuestras políticas ambientales. Hay que fondearlas de recursos para que se pueda cumplir. En Ensenada nos están desapareciendo la oficina de la Profepa por falta de recursos. Entonces imagínate, por falta de presupuesto a los recursos naturales, violas derechos humanos, violas el Estado de Derecho del país, y sobre todo que estás tomando decisiones en detrimento de la justicia ambiental en México. Cuando, imagínate, el presidente Biden tomó posesión de la presidencia en Estados Unidos y él quiere crear un comité al interior de la Casa Blanca para
crear la justicia o fortalecer la justicia ambiental. Eso salió en una noticia reciente. De hecho, le estaba leyendo hace rato y me quedé muy impresionado. Y cómo en nuestro país estamos a la inversa. Pero finalmente siempre se ha acusado a los extranjeros y a la cooperación internacional de querer atentar en contra de la soberanía y de las decisiones, y que están invirtiendo recursos para proteger recursos naturales, pero bajo otro enfoque. Pero a lo que yo voy es que somos ciudadanos del mundo. Ese es lo más importante. Y lo otro es que así como hay extranjeros que quieren venir a destruir el país con minería o con proyectos no sustentables, también hay extranjeros que quieren proteger y que quieren conservar nuestros recursos naturales, porque realmente ahí no debemos de ver temas de nacionalidad. Ya es una mentalidad muy retrógrada el pensar en el tema de que porque tú eres mexicano, que porque tú eres ruso, que porque no. Eso ya no cabe en la toma de decisiones ambientales. Efraín, pues muchas gracias. Sí habría a lo mejor mucho que pudiéramos ahondar y extendernos, pero el tiempo en Imperfecto Radio está limitado, y pues también para que queden un poquito despiertas las ganas, ojalá, de conocer algo más, de que te stalkeen en redes sociales. Por favor. ¿Quieres compartir en dónde te pueden encontrar si les surge alguna duda, comentario, reclamo o cualquier similar? Claro que sí, mira, sin problema. A mí me encantaría que por favor, de verdad, denos like en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar como Costa Salvaje, así todo pegado, en Facebook, también en Twitter y en canal de YouTube. De hecho, está como Walcos Costa Salvaje, así como ven en mi loguito, así nos pueden buscar. Y pues que nos sigan. Mi correo electrónico es muy sencillo, me pueden escribir sus quejas, sus comentarios, efrain@costasalvaje.org. Y por favor, para conocer más de nuestro trabajo e involucrarse, pues visiten www.costasalvaje.org. Muchas gracias entonces, Efraín, por esto que nos has compartido, y pues esperemos para adelante que otra oportunidad tenemos pues de colaborar. Muchas gracias. Gracias a ti, Oscar. Un placer saludarte, y gracias a toda la audiencia por vernos y escucharnos. Y a la audiencia, pues muchas gracias por estar aquí en un nuevo jueves de Conversaciones por la Sustentabilidad. A quienes están viéndonos o nos irán a ver en el canal de YouTube, pues también no olviden darle suscribir para que estén atentos a todos los nuevos videos, las nuevas conversaciones que se vayan subiendo. Ahí en los comentarios, por favor, déjenos de dónde nos están escuchando, si en el lugar donde viven hay humedales, han ocurrido algunos de estos conflictos que la mayoría de las veces suelen ser económicos, algunos intereses monetarios que hay en cuanto a cambiar el uso de suelo, estos desarrollos hoteleros grandísimos que terminan pues devastando estas áreas, y bueno, hay muchas otras razones injustificadas para nuestro punto de vista de que se hagan estas devastaciones. Pero si quieren compartirnos algo de lo que ustedes conocen, o de eso que les está todavía hirviendo el hígado, de que vieron que sucedió, que está por suceder, pues ahí nos lo pueden dejar también como un comentario. Y muchas gracias. Esto ha sido Conversaciones por la Sustentabilidad en Imperfecto Radio. Sigan con la programación del día de hoy, del resto de la semana, y nos vemos el próximo jueves. Nos escuchamos el próximo jueves aquí mismo. Gracias. Hasta pronto.